Entre 1850 y 1970, alrededor de 3 millones de italianos emigraron a Argentina, siendo el segundo destino para los italianos en el mundo después de Estados Unidos. Los italianos tuvieron un gran impacto en este país austral en áreas como la economía y en la formación de la identidad argentina, dado que el 65% de la población cuenta con herencia total o parcialmente italiana. Pero ¿de qué regiones provinieron? ¿Llegaron más desde el norte de Italia o desde el sur? ¿Dónde se establecieron? Las respuestas a estas preguntas y mucho más en este video, no te lo pierdas. La cultura popular argentina está llena de herencia italiana. Empecemos por el idioma. Una de las características del castellano rioplatense que se habla en Argentina y Uruguay es que está altamente influenciado por la tonada que se heredó de los inmigrantes italianos, aunque no del idioma italiano en sí, que se empezó a volver estándar recién en 1861 y que proviene del dialecto toscano. Los italianos de cada región llegaron hablando distintos dialectos regionales que aportaron a la forma de hablar de los argentinos, así como también contribuyeron con muchas palabras al lunfardo, una forma de expresión común entre la clase obrera rioplatense, que se formó mezclando el castellano con palabras principalmente de origen italiano y transformándolas, como por ejemplo lavoro se convirtió en laburo, que significa trabajar, o balurdo, que significa desorden o caos, y se convirtió en bardo. También la gastronomía argentina heredó numerosos platos de origen italiano a los que transformó según los productos que había disponibles. En Argentina, además de con albahaca y piñones, un pesto también se puede hacer con perejil y nueces. Las pizzas son más gruesas y más abundantes en queso e ingredientes que las italianas. El vitel toné, una preparación de carne fría originaria del Piamonte, está ampliamente difundido en las mesas navideñas y de Año Nuevo en Argentina. También existen fábricas de pastas frescas en casi todas las ciudades y los grandes supermercados tienen secciones enteras dedicadas a este ítem. Pero saliendo del idioma y la gastronomía, hablemos de la diáspora italiana, sus números en el mundo y en Argentina. Entre 1861 y 1985, 36 millones de italianos abandonaron su país. Italia es un país hermoso y rico en historia y cultura, pero durante muchas décadas se volvió difícil prosperar ahí. Aunque hoy en día Italia es un país envejecido y con escasos nacimientos, hace poco más de 100 años se encontraba sobrepoblado. Cada vez había menos tierras para repartir entre los hijos de los campesinos, una plaga de filoxera secó los viñedos a lo largo del país, haciendo fundir a numerosos productores, y aunque la industrialización avanzaba en el norte, era insuficiente para absorber tanta mano de obra desempleada. Aunque muchos creen que los argentinos de origen italiano descienden principalmente de italianos del sur, esta valoración es incorrecta. De hecho, el norte tuvo mucho más peso demográfico que el sur. Los del norte fueron la inmigración italiana predominante entre 1870 y comienzos de los 1900 y la más grande en números. Principalmente llegaron de las regiones de Piamonte, Lombardía, Véneto, Friuli Venezia Giulia y Liguria. Los piamonteses fueron los más numerosos, siendo casi el 17% de los inmigrantes italianos que llegaron a Argentina. Muchos fueron colonos y crearon ciudades en el interior del país. Posteriormente, entre el año 1900 hasta 1915, aumentó la proporción de emigrantes desde el sur de Italia, que llegaron desde Calabria, Sicilia y Nápoles. Los italianos del sur tuvieron preferencia por emigrar a Estados Unidos más que a Sudamérica. Fueron más cerrados culturalmente que los del norte y mantuvieron fuertes vínculos con su tierra natal y con sus compatriotas emigrados.
Como nota de color, al igual que en Estados Unidos, durante algún tiempo, la mafia siciliana operó en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Los italianos del norte fueron más numerosos, aunque tampoco existió una diferencia abismal con los del sur. Por ejemplo, entre 1876 y 1915 llegaron 410.000 piamonteses versus 320.000 calabreses. Pero los del norte contaron con dos ventajas que les dieron mayor impacto demográfico: una alta fecundidad y haber llegado antes. Por ejemplo, en 1890, el promedio de hijos por mujer en Argentina era de 7, y para cuando se intensificó la inmigración desde el sur de Italia, los que llegaron en la primera ola ya tenían hijos y hasta nietos. Según algunas fuentes, entre 1947 y 1954 llegaron 500.000 italianos más y continuaron arribando hasta 1970, aunque en números muchísimo más discretos. Los italianos no vinieron solamente como obreros para las industrias de Buenos Aires o como peones rurales, sino que también tuvieron una fuerte participación en la población y crearon ciudades y colonias en el interior de Argentina. Después de su independencia de España, la mayor parte de Argentina se encontraba despoblada, algo que se vio agravado cuando el país anexó más territorios, tuvo guerras con países vecinos, y el conflicto entre el bando federal y el unitario tomó muchísimas vidas. Solamente por la conquista de la Patagonia, el país sumó 1 millón de kilómetros cuadrados. Los colonos fueron piezas claves de la construcción de pueblos y ciudades para asegurar la soberanía y aumentaron la población en muchas provincias y territorios. Las colonias de italianos y de otros inmigrantes dieron origen a cientos de pueblos y ciudades del interior del país. Algunas colonias donde los italianos fueron mayoría y ahora son ciudades relevantes, por ejemplo, son Rafaela en Santa Fe. Fundada en 1881, el 80% de los habitantes eran piamonteses. Hoy tiene más de 100.000 habitantes, 464 empresas y exporta lácteos, autopartes, químicos y plásticos. Rafaela exporta a varios países, incluyendo México y Estados Unidos, por un monto de $519 millones. Partes de Santa Fe y Córdoba se las conocen como la Pampa Gringa, donde se encuentra Rafaela, dado que se consolidó como el lugar donde más se establecieron los italianos del norte. Villa Regina en Río Negro, fundada en 1924, estaba poblada en un 90% por italianos en su fundación, principalmente de Véneto y Friuli. Es clave en la producción de peras y manzanas en la Patagonia, donde la estepa se cultiva aprovechando las aguas del Río Negro. Chajarí en Entre Ríos, fundada en 1875 y poblada principalmente con colonos de Lombardía y el Tirol. Fue pionera en la vitivinicultura en Argentina. Hoy posee 40.000 habitantes y se enfoca en la producción de soja, maíz y la industria avícola. Barrios famosos de Buenos Aires, como La Boca, fueron principalmente poblados por italianos, especialmente por genoveses. Esta colectividad fundó el famoso club Boca Juniors. En provincias como Mendoza, la influencia italiana es enorme. El 40% de los habitantes de Mendoza tienen ancestros italianos y ahí fundaron bancos, hospitales y tuvieron un enorme impacto colaborando en convertir una provincia mayormente desértica en un importante centro agrícola de Argentina y en uno de los productores de vino más prestigiosos del mundo. ¿Y ustedes tienen algún antepasado italiano? ¿De qué parte de Italia emigró? Dejen sus respuestas en los comentarios. Gracias por estar ahí y nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. Saludos.